noches, mi nombre es Geraldine Salazar y el día de hoy vamos a estar hablando en torno a la medicina y el chamanismo de culturas ancestrales. Primero que nada, es importante recalcar que la medicina nace como un intento de frenar a la muerte y de medicalizar o generar de medicalizar inicialmente, curar y posteriormente medicalizar todas las afecciones de la vida, ya sea la enfermedad, las dolencias, el sufrimiento, las rupturas de huesos. Esto generó que a lo largo de nuestras culturas actuales hubiera como una especie de obsesión cada vez más fuerte por la medicalización, es decir, por la por el estar frenando cada afección o enfermedad o dolencia que es inherente a la vida, e incluso considerar cuestiones como el envejecimiento o la fealdad como una enfermedad. Bueno, también se vuelve interesante que observemos cómo esto se ha venido dando a través de la historia. Así pues, la medicina empieza pues lentamente a través de una serie de experimentos, de experimentación. Alrededor del siglo XVIII-XVII surge el método científico, a partir del cual, por medio de experimentos y observaciones, se llega a teorías. Esto logró que se curaran por medio de las vacunas enfermedades como la tuberculosis, la viruela, la rabia. Entonces era como muy importante que se continuaran con estos estudios que a la vez hacían como que avanzara el conocimiento y que se extendiera cada vez más la expectativa de vida. Antes, inclusive, la situación del parto era como muy peligrosa. Eh, Inicialmente, este tipo de curaciones empezaba por medios culturales, como que la cultura tenía un conocimiento para curar estas cuestiones, pero la medicina fue encontrando alternativas por medio de su método que le permitían como pues llegar a curar enfermedades de manera precisa y medible. Al principio, como por ejemplo en el caso del embarazo y con las parteras, fue muy difícil para la comunidad confiar en ellos precisamente porque generaban como muchas más muertes. Entonces era como muy peligroso precisamente porque no habían descubierto como los microorganismos. Es bastante curioso porque muchas veces pensamos como que los descubrimientos científicos se dieron solamente por este método y por la capacidad racional de los científicos para llegar a bastantes conclusiones. Pero, por ejemplo, algunos científicos o historiadores de la ciencia como Thomas Kuhn observaban que muchas veces o inclusive en la historia de estos descubrimientos de la ciencia, estos se daban por accidente o porque los científicos estaban investigando otras cosas. Entonces, eso genera mucho que no sea, e inclusive cuando tenían ciertos descubrimientos sobre ciencia, como en el caso de las vacunas o de los microorganismos, como que entendían que tenían una utilidad o que podían curar ciertas enfermedades, pero no necesariamente sabían precisamente por qué se daba este hecho, pero aún así continuaban estos procedimientos, teniendo a la larga también varias consecuencias. Eh, bueno, entonces eso genera como lentamente una extensión de la expectativa de vida. Lentamente se va entendiendo por qué estas cosas son mejores, se entiende la nutrición, se entiende el ejercicio, como las cuestiones del ánimo. Se crean como muchas ciencias que pueden ayudar a tener una vida más estable y también se genera como una aversión muy fuerte a la muerte y a la enfermedad. Ahora pasemos como al tema de los chamanes. Mircea Eliade entiende al chamán como alguien que ha tenido una capacidad ancestral, extática, es decir, espiritual, de conectarse, pues como con un estado de éxtasis, con el cual reciben mensajes para curar a los demás, para ver el futuro o para predecir situaciones.
Es algo muy particular porque ellos son el centro de muchas comunidades y generan vínculos con la tierra, con la naturaleza, que hace que estos puedan curar y comprender cuáles de las plantas pueden ser medicinales para el cuerpo. Algo muy característico de los chamanes es que estos han tenido como que pasar por situaciones traumáticas o de ascetismo y más allá de convertirse en personas que han sufrido mucho, son personas que han tenido la capacidad de curarse a sí mismos y a través de eso tienen la capacidad de curar a los demás. Hay como una serie de investigaciones también sobre si este chamanismo está relacionado con enfermedades psicopatológicas, como lo es la epilepsia, la histeria, eh, pero parece ser que aunque hay cierta relación, no es como muy concluyente. Más adelante entraremos como más a más profundidad de definiciones que permitan entender la estructura del chamanismo. Pero sí, entonces estos chamanes como que son elegidos ya sea por herencia o elegidos por la comunidad o ellos mismos tienen como ciertas características que les hacen chamanes. El chamanismo es originario de Siberia, pero es muy curioso que es repetitivo en muchas culturas. No precisamente porque la palabra chamán se ha utilizado en todas, sino porque antropólogos han intentado como dar esta acepción, esta palabra a este tipo de personas que cumplen el rol de sanador en sus comunidades. Entonces acá lentamente empezamos a ver cómo hay como una especie de conexión entre el médico y también el curandero porque el médico, si bien eh, tiene un método basado en lo empírico y en lo demostrable, muchas veces no sabía por qué funcionaba lo que curaba y también se centraba en sanar las dolencias. Esto también va a ser el interés primordial del chamán y también va a tratar de curar sin saber a ciencia cierta, estamos hablando del saber científico, si estas curas funcionan, sino que es a través de sus niveles de éxtasis, de conexión con la naturaleza, de la información que le otorgan, eh, como la naturaleza, los espíritus que lo acompañan, que también Mircea Eliade hace como una, pues como una aclaración de que esta palabra espíritus es como muy complicada, pero en general pues se refiere como al mismo que se dan a las cosas, ya sea el agua, el fuego, los estados mentales. Entonces empieza, sí, sí, es precisamente por esta comunicación que tiene con las ánimas con el sentido que le da a la tierra, a las piedras, al río, para leer en los mensajes de la naturaleza las posibilidades que tiene de curar con las mismas herramientas que la naturaleza le da. Dentro de las curas del chamanismo hacia las personas se dividen culturalmente las que necesitan posesión y las que no necesitan posesión. Las que necesitan posesión logran como hacer que el chamán entre como en un estado de éxtasis que le permite comunicarse de manera íntima con la persona que está curando y a través de esas palabras curar su alma. Una diferencia muy importante entre el chamán y el médico es que el chamán tiene no solamente quiere curar el cuerpo. Hay muchas comunidades indígenas que saben que la ciencia puede curar como sus dolencias físicas, pero también sucede que ellos no solamente quieren curar lo físico, sino también el alma, precisamente porque puede, a pesar de que las causas físicas están claras, puede haber venido también pues como de maleficios o estas cosas, o precisamente porque hayan ofendido a los espíritus. Esto no ocurre con todas las culturas, no todas tienen como una aceptación tan amplia de la ciencia occidental, pero sí, pasa mucho. Lo que quería centrarme es que el chamán o los curanderos tienen una especial conexión con la cura del alma y por eso son como tan importantes y tan centrales en la comunidad. No solamente se trata de curas en las que el chamán tenga individualmente con una persona, sino que también dirigen rituales donde las personas llegan como a un estado de éxtasis
total que es al que se llega por medio de la música, por medio de sustancias psicoactivas que ellos mismos descubren en la naturaleza. Ellos cuentan que la planta les habla y les dice que si tienen estos medios para curar. Entonces se generan como estas reuniones multitudinarias donde empiezan a llegar al éxtasis, al baile, a la danza, y esto les da como un sentido cultural. Entonces acá es donde quería llegar como a la conclusión. Saco del documento La cura chamánica, una interpretación psicosocial de Blanca Pelcastre, que también es pues como un recurso de esta clase, donde se habla mucho de que es precisamente esta verdad intercultural, que ella explica a través de la teoría de la acción comunicativa, la que permite que la experiencia que tiene el chamán tenga sentido. O sea, no se sostendría si solamente se tratara de un individuo enfermo que ve cosas, lo cual se asocia más como al imaginario de la locura, sino que es precisamente la comunidad que a través de sus símbolos, de su lenguaje no verbal, de sus signos, de sus símbolos, tiene la capacidad de mantener vivo y dar sentido a lo que el chamán dice. Entonces, no solamente que este sea como un hombre loco que propone cosas, sino que es gracias a que vive en una comunidad que está también en un contexto donde las ánimas son reales, que puede tener una conexión. También quería notar finalmente que estas comunidades tienden a tener una relación diferente con la muerte. Habíamos visto que la medicalización occidental trata de evitarla a toda costa, pero obviamente con sus matices entre cada cultura. Para indígenas o culturas primitivas, digámoslo así, es como que no hay una separación clara entre la vida y la muerte. Pues es como que para nosotros hay una distinción clara entre lo real y lo imaginario, pero para ellos no, como que los sueños tienen mensajes mucho más importantes que la vida del despierto. Los mensajes que tienen a través de los alucinógenos o los momentos de éxtasis tienden a ser más verídicos o más importantes o trascendentales para su vida que la realidad. Y esto mismo lo llevan a los muertos. Los muertos tienden a ser en muchas culturas parte de la vida diaria, les dan mensajes, están presentes a través de estatuas o incluso hacen rituales para que esos o no aparezcan o no sean molestados o los ayuden o para conocer como este conocimiento ancestral. La ciencia ha estado investigando mucho estas como culturas y ha encontrado diferentes componentes químicos que ayudan a la medicina actual y que aún se están descubriendo. Bueno, creo que esos serían todos mis aportes. Muchas gracias y que les vaya bien.